Bienvenidos a las notas y comentarios de la hermana Elena G. de White para la lección número 10, titulada Jacob, Israel. Mis apreciados hermanos, es un gozo inmenso poder estar con ustedes, acompañarles en este estudio de profundización que hacemos sobre la lección de escuela sabática, comentando lo que la hermana Elena G. de White nos ha dejado. Oramos por cada uno de ustedes que escuchan este video, este audio, y por cada una de las personas a las cuales este mensaje puede llegar. Leemos amablemente y gozosamente sus comentarios y oramos por ustedes constantemente. Dios les guarde y esperamos compartan este video para que muchos conozcan y aprendan de Jesús como lo hacemos nosotros. Oremos para empezar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor te damos por tus infinitas bendiciones y porque nos das el gozo, el privilegio de compartir tu palabra. En este momento que vamos a estudiar, vamos a profundizar en la lección de escuela sabática y en todo lo que el espíritu de profecía nos ha dejado. En el nombre de Jesús pedimos sabiduría y entendimiento. Amén. Sábado 28 de mayo. Jacob e Israel. Jacob había escogido la herencia de la fe. Había tratado de lograrla mediante la astucia, la traición y el engaño. Pero Dios permitió que su pecado produjera su corrección. Sin embargo, a través de todas las experiencias amargas de sus años posteriores, Jacob no se desvió nunca de su propósito, ni renunció a su elección. Había comprendido que al valerse de la habilidad y la astucia humana para conseguir la bendición, había obrado contra Dios. De aquella lucha nocturna al lado de Jaboc, Jacob salió hecho un hombre distinto. La confianza en sí mismo había desaparecido. Desde entonces en adelante ya no manifestó su astucia anterior. En vez del disimulo y el engaño, los principios de su vida fueron la sencillez y la veracidad. Había aprendido a confiar con sencillez en el brazo omnipotente y en la prueba y en la aflicción, se sometió humildemente a la voluntad de Dios. Los elementos más bajos de su carácter habían sido consumidos en la hornaza, y el oro verdadero se purificó, hasta que la fe de Abraham e Isaac apareció en Jacob con toda nitidez. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 208. El carácter de Dios, tal como se revela en Cristo, invita a nuestra fe y amor, pues tenemos un Padre cuya misericordia y compasión nunca fallan. En cada paso de nuestra jornada hacia el cielo, estará con nosotros para guiarnos en cada perplejidad, para ayudarnos en cada tentación. El que constantemente depende de Dios con fe sencilla y confianza acompañada de oración, estará rodeado por los ángeles del cielo. El que vive por fe en Cristo será fortalecido y elevado, podrá pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. En los lugares celestiales, página 18. Es una maravilla para mí que Dios soporte por tanto tiempo la perversidad de los hijos de los hombres, que tolere su desobediencia y los deje vivir, mientras abusan de su misericordia y levantan falso testimonio contra Él mediante declaraciones por demás impías. Pero los caminos de Dios no son los nuestros y no deberíamos maravillarnos por su amante paciencia, su eterna piedad y su infinita compasión, porque nos ha dado evidencias indubitables de que es tal como lo señala su carácter, tardo para la ira y que manifiesta misericordia para miles de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Las obligaciones que descansan sobre nosotros no son insignificantes. Nuestro sentido de dependencia nos debe acercar a Dios. Nuestro concepto del deber que debemos llevar a cabo nos debe inducir a esforzarnos, combinando nuestros esfuerzos con ferviente oración, con obras, con fe y con oración constante. Poder. Nuestro gran clamor consiste en solicitar poder sin medida.
Solo tenemos que obtenerlo, confiar en la palabra de Dios, obrar por fe, confiar firmemente en las promesas y luchar para obtener los dones de la gracia de Dios. La erudición no es esencial, el genio no es necesario, la elocuencia puede faltar, pero Dios escucha las oraciones del corazón humilde y contrito, y cuando Él escucha, no hay obstáculos que puedan impedir la marcha. El poder de Dios nos hará eficientes. Cada día con Dios, página 185. Domingo 29 de mayo. Lucha con Dios. La noche de la aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Esaú, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Debido al engaño practicado para asegurarse la bendición que su padre intentaba dar a Esaú, Jacob había huido para salvar su vida. Atemorizado por las amenazas de muerte que profería su hermano, después de haber permanecido muchos años en el destierro, se puso en camino por mandato de Dios para regresar a su país con sus mujeres, sus hijos, sus rebaños y sus ganados. Al acercarse a los términos del país, se llenó de terror al tener la noticia de que Esaú se acercaba al frente de una compañía de guerreros, sin duda para vengarse de él. Los que acompañaban a Jacob sin armas e indefensos parecían destinados a caer irremisiblemente víctimas de la violencia y la matanza. A esta angustia y a este temor que lo tenían abatido, se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo, pues era su propio pecado el que le había puesto a él y a los suyos en semejante trance. Su única esperanza se cifraba en la misericordia de Dios. Su único amparo debía ser la oración. El conflicto de los siglos, página 602. En las tinieblas y en la soledad sigue orando y humillándose ante Dios. De pronto una mano se apoya en su hombro. Se le figura que un enemigo va a matarle y con toda la energía de la desesperación lucha con él. Cuando el día empieza a rayar, el desconocido hace uso de su poder sobrenatural. Al sentir su toque, el hombre fuerte parece quedar paralizado y cae, impotente, tembloroso y suplicante, sobre el cuello de su misterioso antagonista. Jacob sabe entonces que es con el ángel de la alianza con quien ha luchado. Aunque incapacitado y presa de los más agudos dolores, no ceja en su propósito. Durante mucho tiempo ha sufrido perplejidades, remordimientos y angustia a causa de su pecado. Ahora debe obtener la seguridad de que ha sido perdonado. El patriarca exclama: «No te soltaré hasta que me hayas bendecido». ¡Qué confianza, qué firmeza, qué perseverancia las de Jacob! Lo que lo inspiraba era más bien la seguridad del que confiesa su flaqueza e indignidad, y sin embargo confía en la misericordia de un Dios que cumple su pacto. Se aferró tembloroso a las promesas de Dios, y el amor infinito no pudo rechazar la súplica del pecador. Como señal de su triunfo y como estímulo para que otros imitasen su ejemplo, se le cambió el nombre. En lugar del que recordaba su pecado, recibió otro que conmemoraba su victoria. El conflicto de los siglos, páginas 602 y 603. Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir: soy pecador, muy pecador. Puedes serlo, pero cuanto peor seas, tanto más necesitarás a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y restauración. A las almas que se vuelvan a Él en procura de refugio, Jesús las eleva por encima de las acusaciones y contiendas de las lenguas. Ningún hombre ni ángel malo puede acusar a estas almas. Cristo las une a su propia naturaleza divino-humana. Ellas están de pie junto al gran expiador del pecado.
en la luz que procede del trono de Dios, el deseado de todas las gentes, página 521. Lunes 30 de mayo, los hermanos se encuentran. Esaú marchaba entre tanto frente a un ejército contra Jacob, con el propósito de darle muerte. Pero mientras éste luchaba con el ángel aquella noche, otro ángel fue enviado para tocar el corazón de Esaú mientras dormía. En un sueño vio a su hermano exiliado por 20 años de la casa de su padre, porque temía por su vida, y notó su dolor al enterarse que su madre había muerto. Vio la humildad de Jacob y a los ángeles de Dios que lo rodeaban. Soñó que cuando lo encontraba ya no tendría la intención de causarle daño. Cuando despertó, contó su sueño a sus 400 hombres y les dijo que no le hicieran mal, pues el Dios de su padre estaba con Jacob, y cuando se encontraron con él, ninguno de ellos debía hacerle daño. La historia de la redención, página 98. Apoyado en su cayado, el patriarca avanzó al encuentro de la tropa de soldados. Estaba pálido e imposibilitado por la reciente lucha y caminaba lenta y penosamente, deteniéndose a cada paso, pero su cara estaba iluminada de alegría y paz. Al ver a su hermano cojo y doliente, Esaú corrió a su encuentro y abrazóle, y echóse sobre él, sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Génesis 33:4. Hasta los corazones de los rudos soldados de Esaú fueron conmovidos cuando presenciaron esta escena. A pesar de que él les había relatado su sueño, no podían explicarse el cambio que se había efectuado en su jefe. Aunque vieron la flaqueza del patriarca, lejos estuvieron de pensar que esa debilidad se había trocado en su fuerza. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 98. ¿Cuán a menudo sentimos que nos ha tratado injustamente y que se han dicho cosas falsas de nosotros y que se nos ha presentado bajo una luz mentirosa ante los demás? Cuando se nos prueba de ese modo, necesitamos mantener un dominio estricto sobre nuestro espíritu y nuestras palabras. Necesitamos tener el amor de Cristo para no albergar un espíritu implacable. No pensemos que a menos que los que nos han ofendido confiesen sus errores, estaremos justificados si no los perdonamos. No debiéramos acumular agravios, manteniéndolos en el corazón hasta que el que pensamos que es culpable humille su corazón mediante el arrepentimiento y la confesión. Por más dolorosamente que se nos haya herido, no debiéramos atesorar nuestros agravios y simpatizar con nosotros mismos por causa de las ofensas que se nos han inferido, sino que de la misma manera como esperamos que se nos perdonen nuestras ofensas a Dios, así debemos perdonar a los que nos han hecho mal. Cuando somos vituperados, cuán fuerte es la tentación de vituperarnos en cambio, pero al hacerlo nos mostramos tan malos como el vilipendiador. Cuando tenga la tentación de insultar, envía una oración silenciosa para que Dios le dé su gracia y mantenga la lengua en silencio. Hijos e hijas de Dios, página 146. Martes 31 de mayo, la violación de Dina. La estada de Jacob y de sus hijos en Siquem terminó en la violencia y el derramamiento de sangre. La única hija de la familia fue deshonrada y afligida. 2 hermanos de ésta se hicieron reos de asesinato. Una ciudad entera fue víctima de la matanza y la ruina, en represalia de lo que al margen de la ley hiciera un joven arrebatado. La traidora crueldad de Simeón y de Leví no fue injustificada, pero su proceder hacia los siquemitas había sido un grave pecado. Habían ocultado cuidadosamente sus intenciones a Jacob, y la noticia de su venganza lo llenó de horror. Herido en lo más profundo de su corazón por el embuste y la violencia de sus hijos, se limitó a decir: «Me habéis puesto en un grave aprieto al hacerme odioso a los habitantes de esta tierra. Como tengo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y me destruirán a mí y a mi casa». El dolor y la aversión con que miraba el hecho sangriento cometido por sus hijos
se manifiesta en las palabras en las cuales recordó ese acto. Casi 50 años más tarde, cuando yacía en su lecho de muerte en Egipto, Simeón y Leví, hermanos, armas de iniquidad, sus armas, en un secreto no entre mi alma ni mi honra, se junte en su compañía. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Génesis 49, 5 al 7. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 203. La naturaleza humana pugna siempre por expresarse, está siempre lista para luchar, mas el que aprende de Cristo renuncia al yo, al orgullo, al amor por la supremacía, y hay silencio en el alma. El yo se somete a la voluntad del Espíritu Santo. No ansiaremos entonces ocupar el lugar más elevado, no pretenderemos destacarnos ni abrirnos paso por la fuerza, sino que sentiremos que nuestro más alto lugar está a los pies de nuestro Salvador. Miraremos a Jesús, aguardaremos que su mano nos guíe y escucharemos su voz que nos dirige. Cuando recibimos a Cristo como huésped permanente en el alma, la paz de Dios, que sobrepuja a todo entendimiento, guardará nuestro espíritu y nuestro corazón por medio de Cristo Jesús. La vida terrenal del Salvador, aunque transcurrió en medio de conflictos, era una vida de paz. Aun cuando lo acosaban constantemente enemigos airados, dijo: «El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada». Ninguna tempestad de la ira humana o satánica podía perturbar la calma de esta comunión perfecta con Dios. El discurso maestro de Jesucristo, página 18 y 19. El Hijo de Dios fue designado para venir a esta tierra a revestirse de la humanidad y para ser por su propio ejemplo un gran poder educador entre los hombres. Lo que iba a experimentar en favor de ellos había de habilitarlos para resistir el poder de Satanás. Los hijos de los hombres habían tenido un conocimiento práctico del mal. Cristo vino al mundo para mostrarles lo que Él había plantado para ellos, el árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Consejos para los maestros, página 33. Miércoles 1 de junio. La idolatría predominante. Jacob recomendó a todos los que estaban en su campamento: «Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado». Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Sichem. Y la familia de Jacob ya nunca los encontró. Jacob fue humillado y requirió que su familia se humillara y se despojara de todos sus adornos, pues él iba a hacer expiación por los pecados de ellos, ofreciendo un sacrificio a Dios, para que Él les concediera su favor y no quedaran abandonados para ser destruidos por otras naciones. Dios aceptó los esfuerzos de Jacob para quitar el mal de su familia. Se le apareció, lo bendijo y renovó la promesa de que Él había hecho, porque el temor de Dios estaba delante de él. Parcialmente en Comentarios de Elena G. de White, en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, página 1110. Pablo instó a sus hermanos a preguntar qué influencia ejercían sus palabras y hechos sobre los demás, y a no hacer nada, por inocente que fuera en sí mismo, que pareciera sancionar la idolatría u ofender los escrúpulos de los que fueran débiles en la fe. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a iglesia de Dios. Las palabras de amonestación del apóstol a la iglesia de Corinto se aplican a todo el tiempo y convienen especialmente a nuestros días. Por idolatría, él no se refería solamente a la adoración de sus ídolos, sino al servicio propio, al amor a la comodidad,
a la complacencia de los apetitos y pasiones, una mera profesión de fe en Cristo, un jactancioso conocimiento de la verdad, no hace cristiano a un hombre. Una religión que trata solamente de agradar a los ojos, a los oídos o al gusto, o que sanciona la complacencia propia, no es una religión de Cristo. Los Hechos de los Apóstoles, página 255. La causa de Dios debe ocupar el primer lugar en nuestros planes y afectos. Se necesita presentar un mensaje directo concerniente a la complacencia del yo, mientras la causa de Dios carece de recursos. Algunos están más fríos y apartados que no comprenden que están fijando sus afectos sobre tesoros terrenales que pronto serán barridos para siempre. El amor al mundo los está trabando como un grueso vestido, y a menos que cambien su proceder, nunca sabrán cuán preciosa es la práctica de la abnegación por amor a Cristo. Todos nuestros ídolos, nuestro amor al mundo, deben ser expulsados del corazón. Hay ministros y amigos fieles que ven el peligro que rodea a esas almas que se han atado a sí mismas, y que les presenten fielmente el error de su conducta. Pero los que son reprochados, en lugar de aceptar las amonestaciones en el espíritu en que fueron dadas, beneficiándose con ellas, se levantan contra los que tratan con ellos fielmente. Consejos sobre mayordomía, página 232. Jueves 2 de junio, la muerte de Raquel. Desde Betel no había más que 2 días de viaje hasta Hebrón, pero en el trayecto Jacob experimentó un gran dolor por la muerte de Raquel. Había servido por ella 2 veces 7 años, y su amor le había hecho más llevadero el trabajo. La profundidad y constancia de su cariño se manifestó más tarde, cuando Jacob estaba a punto de morir en Egipto y José fue a visitarlo. En esa ocasión el anciano patriarca, recordando su propia vida, dijo: «Cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo hacia acá, y sepultéla allí en el camino que venía hasta Belén». Génesis 48, 7. De toda la historia de su familia durante su larga y penosa vida, solo recordó la pérdida de Raquel. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 205. La humanidad por sí misma no tiene luz. Aparte de Cristo, somos un cirio que todavía no se ha encendido. Como la luna cuando su cara no mira hacia el sol, no tenemos un solo rayo de luz para disipar la oscuridad del mundo. Pero cuando nos volvemos hacia el sol de justicia, cuando nos relacionamos con Cristo, el alma entera fulgura con el brillo de la presencia divina. Los seguidores de Cristo han de ser más que una luz sobre los hombres. Son la luz del mundo. A todos los que han aceptado su nombre, dice Jesús, os habéis entregado a mí, y os doy al mundo como mis representantes. Así como el Padre lo había enviado al mundo, Cristo declara: los he enviado al mundo. Juan 17, 18. Como Cristo era el medio de revelar al Padre, hemos de ser los medios de revelar a Cristo. Aunque el Salvador es la gran fuente de luz, no olvidéis, cristianos, que se revela mediante la humanidad. Las bendiciones de Dios se otorgan por medio de instrumentos humanos. Cristo mismo vino a la tierra como Hijo del Hombre. La humanidad unida con la naturaleza divina debe relacionarse con la humanidad. La Iglesia de Cristo, cada individuo que sea discípulo del Maestro, es un conducto designado por el cielo para que Dios sea revelado a los hombres. Los ángeles de gloria están listos para comunicar por vuestro intermedio la luz y el poder del cielo y las almas que perecen. El discurso maestro de Jesucristo, página 36 y 37. Fuera de la verdad no hay absolutamente ninguna salvaguardia contra el mal. Ningún hombre en cuyo corazón no muere la verdad puede permanecer firme en favor de la justicia. Solo hay un poder capaz de hacernos y mantenernos inconmovibles: el poder de Dios,
que se nos imparte mediante la gracia de Cristo, relacionada con Cristo. La naturaleza humana llega a ser pura e íntegra. Cristo provee la eficiencia y el hombre se convierte en un poder para el bien. La veracidad y la integridad son atributos de Dios, y el que posee estas cualidades posee un poder que es invencible. Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana. Hemos llegado al final de estas notas y comentarios de la hermana Elena G. de White con un mensaje poderoso. El que posee estas cualidades y atributos de Dios es invencible en su poder por medio del Señor. Que podamos guardar esto en nuestro corazón con humildad y poder entender que en Cristo somos más que vencedores. Te invitamos a que compartas este video para que muchos más puedan conocer del amor del Señor y aprender de Jesús. Dios te guarde, Dios te bendiga, es mi deseo en este momento y siempre.